Hola amigos, bienvenidos a la actividad Supera los límites. 1. Completa los siguientes cuadrados mágicos. La suma de las tres casillas de cada columna, de cada fila y de las dos diagonales mayores debe ser la misma. Lo que dice el enunciado es que la suma de las tres casillas de cada columna, es decir, de estas tres, primera columna, segunda columna, tercera columna. Esas tres sumas deben dar el mismo número. También de cada fila, es decir, si sumamos estas tres celdas nos va a dar un número que tiene que ser el mismo que nos dé si sumáramos estas tres celdas, y similarmente con estas tres. Y de las dos diagonales mayores, es decir, las tres celdas de esta diagonal da el mismo valor que si sumáramos estas tres. Todas estas sumas deben dar el mismo número. Descubramos cuál es. Notemos que en esta diagonal mayor tenemos los tres números. Entonces al sumarlos tendremos la suma mágica. Por lo tanto planteamos 2 más menos 1 más menos 4. 2 más menos 1, tengo 2, me quitan 1, quedo con 1, bajamos menos 4. 1 más menos 4 es... Muy bien, es menos 3, puesto que tengo 1 y debo 4. Pagando el que tengo, quedaría debiendo 3. De esta forma, la suma mágica es menos 3. Para descubrir el número que va en esta celda, planteamos 0 más cierto número más menos 4 debe ser igual a menos 3. Resolviendo tenemos que 0 más menos 4 es simplemente menos 4, porque el 0 en la suma no hace nada, más el número que estamos buscando, todo esto tiene que ser igual a menos 3. Resolveremos esto usando una recta numérica. Lo que la operación nos dice es que de menos 4 nos movemos cierta cantidad de espacios y llegamos al menos 3. Aquí el gráfico nos dice que nos movemos una unidad a la derecha. Y este es el número que estábamos buscando. Entonces en esta celda va el número 1. Si ahora queremos encontrar el número que va en la celda de arriba, planteamos cierto número más menos 1 más 1. Y esto debe ser igual a menos 3. Operando tenemos el número incógnito, lo bajamos, menos 1 más 1 es, muy bien, es 0, porque debo 1, tengo 1, al pagar quedaría sin nada, ni deuda ni cosas a favor. Y esto es igual a menos 3. En una suma el 0 no hace nada, así que nos quedaría simplemente que el número incógnito es igual a menos 3. Entonces en esta celda va el menos 3. Para encontrar el número que va en esta celda, usaremos esta fila. Entonces planteamos 2 más menos 3 más el número incógnito. Todo esto debe ser igual a menos 3. Operando, 2 más menos 3 es, muy bien, es menos 1, porque si tengo 2 y debo 3, pago y la deuda disminuye a 1. Bajamos el número incógnito y esto nos debe dar menos 3. Y esto lo podemos resolver en forma directa, porque menos 1 más qué número es menos 3 es lo mismo que preguntarnos si debo 1, me tengo que agregar algo para quedar debiendo 3. Lógicamente lo que nos tenemos que agregar es una deuda, por eso el número incógnito tiene que ser negativo. Y como ya debía 1 y en total vamos a deber 3, entonces debe ser una deuda de 2 unidades. Si debíamos 1 y después debemos 2, en total deberíamos 3. Ahora, para encontrar este número, planteamos 2 más cierto número más 0 tiene que ser igual a menos 3. Hemos sumado los números de esta columna. Operando, 2 más 0 es 2, bajamos el número incógnito y todo esto debe ser igual a menos 3. Usando una recta numérica tenemos que estamos en el 2 y nos movemos cierta cantidad de unidades y llegamos a menos 3. ¿Cuántas unidades hay de 2 hacia menos 3? Muy bien, hay 5 unidades, puesto que el 0 está entre medio, y de 0 a 2 hay 2 unidades, y de 0 a menos 3 hay 3 unidades. Por eso en total hay 5 unidades. Pero como nos estamos yendo hacia la izquierda, debe ser negativo. Y menos 5 es el valor del número que estábamos buscando, el que debe ir en esta celda. Y finalmente, para encontrar el número que va en esta celda, planteamos la suma de esta fila, es decir, menos 5 más menos 1 más el número incógnito, y todo esto debe darnos menos 3. Operando, menos 5 más menos 1 es, muy bien, menos 6, dado que estamos sumando números de igual signo, más el número incógnito, y todo esto debe darnos menos 3. Usando una recta numérica tenemos de menos 6, nos movemos cierta cantidad de unidades y llegamos a menos 3. ¿Cuánto nos movimos? Muy bien, de menos 6 hacia menos 3 nos hemos movido 3 unidades. Y como fue hacia la derecha, debe ser positivo. Es decir, el número incógnito era más 3.
Y así tenemos todos los valores de nuestro primer cuadrado mágico. ¡Sigamos! En este segundo cuadrado mágico, observemos que tenemos los 3 números de la fila superior. Con esto vamos a encontrar la suma mágica, la cual es, encontrémosla, menos 2 más menos 7 más menos 6 nos va a decir cuál es esta suma mágica. Menos 2 más menos 7 es menos 9, y a menos 9 le tenemos que sumar menos 6. Menos 9 más menos 6 es menos 15. Por lo tanto, nuestra suma mágica, en este caso, es el número menos 15. ¿Qué número podríamos encontrar primero? Muy bien, el de la celda central, pues tenemos 2 números de esta columna. Operemos. Menos 7 más cierto número más menos 3 nos debe dar como resultado menos 15. Operamos los números que tenemos. Menos 7 más menos 3 es, bien, es menos 10. Y a menos 10 le sumamos cierto número y nos da menos 15. Usando la recta numérica tenemos algo así. De menos 10 debemos ir hasta menos 15. ¿Cuántas unidades debemos retroceder? Bien, son 5 unidades y como vamos a la izquierda le ponemos un menos. Entonces en esta celda va el menos 5. ¿Con qué otra celda podríamos seguir? Muy bien, podríamos seguir con cualquiera de las celdas en que termina las diagonales mayor. Encontremos esta de abajo. Para esto planteamos menos 2 más menos 5 más cierto número y nos debe dar menos 15. Operando con los números que tenemos, ambos son negativos. Menos 2 más menos 5 es, muy bien, menos 7. Y a menos 7 le debemos sumar cierto número y nos debe dar menos 15. Nos apoyamos en la recta numérica y nos debe quedar algo así. De menos 7 debemos llegar a menos 15. Para esto retrocedemos cierta cantidad de unidades. ¿Cuántas son? Muy bien, son 8 unidades. Y como es a la izquierda, le agregamos un negativo. Entonces el número que estábamos buscando es menos 8. Ahora encontremos el número que va en la celda de la otra diagonal mayor. Para esto planteamos cierto número, le vamos a sumar menos 5, al resultado le sumamos menos 6 y nos debe dar la suma mágica que es menos 15. Operando con los números que tenemos, menos 5 más menos 6 es, muy bien, es menos 11. Entonces a cierto número le debemos sumar menos 11 y nos debe dar menos 15. Usando una recta numérica tenemos que de menos 11 debemos llegar a menos 15. ¿Cuántas unidades tenemos que retroceder? Muy bien, son 4 unidades. Y como vamos a la izquierda, ponemos un negativo. Menos 4 es el número que va en esta celda. Ahora podríamos encontrar cualquiera de estas dos celdas. Encontremos, por ejemplo, esta de la izquierda. Para esto planteamos menos 2 más cierto número más menos 4. Y eso nos debe dar la suma mágica que es menos 15. Operamos con los números que tenemos. Menos 2 más menos 4 es, muy bien, es menos 6. Y a menos 6 le tenemos que sumar cierto número y nos debe dar menos 15. Usando una recta numérica, ubicamos menos 6 y menos 15. ¿Cuántas unidades separan a menos 6 de menos 15? Muy bien, son 9 unidades y como nos fuimos a la izquierda, agregamos un negativo. Entonces el número que estábamos buscando es menos 9. Finalmente, para encontrar el número que va en esta celda, podremos plantear, por ejemplo, la suma de esta fila. Es decir, menos 9 más menos 5 más el número incógnito nos debe dar menos 15. Operamos con los números que tenemos. Menos 9 más menos 5 es, muy bien, es menos 14, más cierto número es igual a menos 15. Para esto usamos una recta numérica y de menos 14 debemos llegar a menos 15. ¿Cuántas unidades hay de distancia? Muy bien, una unidad. Y como nos fuimos a la izquierda, es un menos 1. Entonces, menos 1 es el número que nos faltaba. Sigamos. Al igual que antes, encontremos nuestra suma mágica. Observa que tenemos los 3 números de la última columna. Sumémoslos. Menos 11 más 0 más 2 nos revelará la suma mágica. Menos 11 más 0 es simplemente menos 11 y menos 11 más 2 es, muy bien, es menos 9. Entonces nuestra suma mágica es menos 9. ¿Qué celda podríamos encontrar? Muy bien, podríamos encontrar la de la diagonal mayor, es decir, la celda central, o también completar la fila superior, encontrando la celda que está al medio. Comencemos por esta de arriba. Para esto planteamos menos 8 más cierto número más menos 11 nos debe dar menos 9. Operando con los números que tenemos, menos 8 más menos 11 es, muy bien, es menos 19 y menos 19 más cierto número nos debe dar menos 9. Nos apoyamos en una recta numérica, ubicamos menos 19 y debemos llegar al menos 9. Notemos que en este caso tenemos que avanzar. ¿Cuántas unidades? Muy bien, 10. Entonces el número que estamos buscando es 10 y ese es el número que va en esta celda. ¿Qué otra celda podríamos encontrar? Podríamos continuar con la celda central. Para esto planteamos menos 8 más
cierto número más 2 y eso nos debe dar menos 9. Operando con los números que tenemos, menos 8 más 2 es, muy bien, es menos 6. Y menos 6 más cierto número nos debe dar menos 9. Apoyándonos en una recta numérica, debemos ir de menos 6 a menos 9. ¿Cuántas unidades retrocedemos? Muy bien, son 3 unidades y como fuimos a la izquierda es un negativo. Es decir, el número que estamos buscando es menos 3. ¿Qué otra celda podríamos encontrar? Muy bien, podríamos encontrar, por ejemplo, esta que está abajo. Para esto planteamos 10 más menos 3 más cierto número nos debe dar menos 9. Operando con los números que tenemos, 10 más menos 3 es, muy bien, es 7. Y 7 más cierto número nos debe dar menos 9. Usando una recta numérica, debemos ir de 7 a menos 9. ¿Cuántas unidades hay de 7 a menos 9? En primer lugar debe ser negativo porque estamos yendo a la izquierda. ¿Y cuántas unidades hay de distancia? Muy bien, hay 16 unidades. Es decir, el número que estamos buscando es menos 16. Sigamos, podríamos encontrar ahora, por ejemplo, esta celda. Para esto operamos en forma horizontal, es decir, cierto número, le vamos a sumar menos 3, al resultado le sumamos 0 y nos debe dar menos 9, que es la suma mágica. Operando con los números que tenemos, menos 3 más 0 es, muy bien, menos 3, es decir, a cierto número le vamos a sumar menos 3 y nos debe dar menos 9. Usando una recta numérica, de menos 3 debemos llegar a menos 9. ¿Cuántas unidades tenemos que retroceder? Muy bien, son 6 unidades y como fuimos a la izquierda, debe ser un menos. Entonces, el número que estábamos buscando es menos 6. Y para terminar, encontremos el número que va en la celda de abajo. Para esto vamos a plantear la operación de la primera columna. Menos 8, le vamos a sumar menos 6, más la celda incógnita nos debe dar menos 9. Sumando con los números que tenemos, menos 8 más menos 6 es, muy bien, es menos 14. Y menos 14 más cierto número nos debe dar menos 9. Usando una recta numérica, de menos 14 debemos llegar a menos 9. En este caso nos vamos a la derecha, entonces el número es positivo. ¿Cuántas unidades avanzamos? Muy bien, 5 unidades. Entonces el número incógnito es el 5, que era el número que iba en esta celda. Sigamos. 2. Usando la regla de los 3 círculos, completa las configuraciones. La regla de los 3 círculos es esta que está aquí a la derecha. Nos dice que el número que está arriba de 2 círculos es la suma de los números que hay en esos círculos. En este caso, menos 11 es la suma del círculo que está aquí a la izquierda con 8. Bien, comencemos con el círculo que está aquí abajo. Para esto planteamos menos 6 más el número que va en el círculo nos debe dar 8. ¿Qué número será? Apoyémonos en una recta numérica. Menos 6 más cierto número nos debe llevar al número 8. En este caso observa que tenemos que avanzar. Por lo tanto el número es positivo. De menos 6 a 8, ¿cuánto avanzamos? Muy bien, 14 unidades. Esto significa que el número que estábamos buscando era 14. Sigamos con el círculo que está aquí a la izquierda. Para esto planteamos cierto número, le vamos a sumar 8 y el resultado debe ser menos 11. Apoyándonos nuevamente en una recta numérica, tenemos lo siguiente. 8 más cierto número nos debe dar 11. ¿Qué número será? Notemos que en primer lugar el número es negativo porque nos vamos a la izquierda. ¿Cuántas unidades hay desde 8 a menos 11? Muy bien, hay 19 unidades. Entonces, el número que estábamos buscando es menos 19. Continuemos con el último círculo. Para esto planteamos cierto número más menos 6 nos debe dar menos 19. Usando una recta numérica tenemos menos 6 más cierto número nos debe dar menos 19. ¿Cuántas unidades retrocedemos desde menos 6 hasta menos 19? En primer lugar, el resultado es negativo porque nos vamos a la izquierda. Y la distancia entre menos 6 y menos 19 es, muy bien, 3 espacios. Entonces, el número que estábamos buscando es menos 13. Sigamos. Acá nuevamente tenemos que usar la regla de los 3 círculos. En este caso observa que el único círculo que podríamos comenzar buscando es este que está a la derecha. Para esto planteamos 17 más cierto número nos debe dar menos 19. Usando una recta numérica tenemos que de 17 debemos llegar hasta menos 19. ¿Cómo llegamos de 17 a menos 19? Muy bien, tenemos que ir a la izquierda, por ende el resultado es negativo. ¿Cuántas unidades hay entre 17 y menos 19? Para resolver esto, observa que el 0 está entre los dos números. De 0 a 17 hay 17 unidades y de menos 19 a 0 hay 19 unidades. Entonces, en total, simplemente es la suma de esos dos números.
Muy bien, es 36. Esto significa que de 17 debemos retroceder 36 unidades y llegamos a menos 19, que era el número que estábamos buscando. Ahora podríamos continuar con el círculo que está aquí abajo. Para esto planteamos cierto número más menos 1 nos debe dar menos 36. Usando una recta numérica, ubicamos menos 1 y menos 36. ¿Cuántas unidades separan a menos 1 de menos 36? En primer lugar es negativo porque nos vamos a la izquierda. ¿Cuántos espacios habrá? Muy bien, hay 35 espacios. Entonces la respuesta es menos 35. Encontremos el círculo final. Para esto planteamos cierto número más menos 35 es igual a 17. Usando una recta numérica, tenemos que de menos 35 debemos llegar a 17. ¿Cuántos espacios hay? En primer lugar, notemos que el resultado es positivo porque nos vamos a la derecha. Observa que acá el 0 nuevamente está entre medio de los dos números. De 0 a 17 hay 17 espacios y de menos 35 a 0 hay 35 espacios. Entonces la distancia no es nada más que la suma de esos dos números, la cual nos da 52. Y este era el número que iba en el círculo que nos faltaba. Continuemos. C. ¿Con qué círculo podríamos comenzar? Muy bien, podríamos comenzar con este. Para esto planteamos 13 más cierto número debe ser igual a 5. Esta operación nos dice que tenemos 13, sumamos algo y quedamos con menos, quedamos con 5. Esto significa que a los 13 tenemos que quitarle. ¿Cuánto le quitarías a 13 para que te quede 5? Muy bien, la respuesta es 8. Esto significa que el número incógnito era menos 8. De estos dos círculos, el único que podríamos calcular es este de abajo. Para esto planteamos menos 19 más 13 es igual al número que va en ese círculo. Esta es una operación directa, debo 19, pero tengo 13. Pagando con los 13 que tengo, disminuyo la deuda a 6. Y este era el número que iba en el círculo que estábamos buscando. Finalmente, para encontrar el círculo de arriba, planteamos menos 6 más 5 es igual al número que va en esa celda. Esta es una operación directa, debo 6 y tengo 5. ¿Con cuánto quedamos al final? Muy bien, quedamos debiendo 1, porque pagamos con los 5 que tenemos y la deuda de 6 la bajamos a 1. Y así hemos terminado con esta configuración. Sigamos. 3. Ubica los números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3 en los espacios vacíos para que la suma de tres celdas unidas por una línea sumen 1. Por ejemplo, si ubicamos menos 3 aquí arriba, menos 2 y menos 1 nos piden que esta suma dé 1. Puedes notar que al sumar estos tres números negativos no nos va a dar 1. ¿Cómo lo podrías hacer? Pues bien, una manera de hacer este ejercicio es por ensayo y error. Es decir, que vayas ubicando los números en la celda e ir comprobando que las sumas den 1. Ese es un camino. Si lo lograste, muy bien. También existe otra forma, que es con el siguiente método. Primero, aquí afuera escribiremos todas las combinaciones de tres números que suman 1 y veremos qué pasa. Si usamos el menos 3, ¿cuáles son los otros dos números que al sumar da 1? Puedes comprobar que la única combinación que sirve es sumándole el 3 y al resultado sumándole 1. Lo interesante de esto es que no hay otra combinación en la que aparezca el menos 3 en la suma y dé 1. Veamos otra. Si usamos el menos 1, ¿cuáles son los otros dos números que al sumarle como resultado nos da 1? Puedes comprobar que la única combinación es esta. Sumarle el 2 y al resultado sumarle el 0. ¿Qué pasará si usamos menos 2? ¿Qué otros dos números les podrías sumar para que el resultado dé 1? Puedes comprobar que en este caso hay dos combinaciones, sumándole un 2 y un 1, y también al menos 2 le podríamos sumar 3 y 0 y el resultado nos daría 1. Puedes comprobar que no existe otra combinación aparte de estas cuatro que nos dé como suma 1. Y justamente en esta configuración solamente hay 4 sumas, las dos horizontales, la vertical y la que está en diagonal. Entonces ahora basta ubicar los números de manera que los que aparecen en más de una suma sean los que se repiten. Por ejemplo, observa que el menos 3 solamente aparece en la primera suma. Esto significa que puede ir aquí arriba o aquí abajo. Observa que el número 3 aparece en dos sumas, en la primera y en la última. Esto significa que el 3 hay que ubicarlo en un lugar en el cual aparezcan dos sumas. El 1 también aparece en dos sumas, en la primera y en esta de la derecha. Esto quiere decir que el 1 debe aparecer en una celda en el cual esté involucrado en dos sumas. Con esto en mente, podríamos probar ubicando el menos 3 aquí arriba, el número 3 aquí al medio y el número 1 aquí a la izquierda. Razonando de igual manera, observemos que el menos 1 solamente aparece en una suma, entonces podríamos ubicarlo en esta celda. El número 2 aparece en dos sumas, pero no podemos ubicarlo acá.
porque si ubicamos el 2 aquí abajo va a estar involucrado en una suma con el 3. Y puedes ver que el 2 no aparece en una suma con el 3. Por ende lo vamos a ubicar aquí a la derecha y el 0 aquí al medio. Y como por arte de magia, la celda central es justamente en el cual aparece involucrado el 3 y el 0 en una suma, es decir, la que está aquí al final, y también en la cual aparece el número 1 y el 2, que es esta suma de acá. En ambas se repite el menos 2. Y con esto puedes comprobar que aparecen todas las sumas. Bien, sigamos. 4. En el juego de dados de colores, donde el dado azul equivale a puntos a favor y el dado rojo a puntos en contra, se tiene el siguiente problema. ¿Qué color deben tener los siguientes dados para que los puntos de las 6 caras superiores den 13 puntos en contra? Píntalos con los colores adecuados y comprueba tus cálculos. Esto significa, por ejemplo, si el primer dado lo pintamos de azul, el segundo de azul y el tercero de azul, estos serán puntos a favor. En este caso tendremos un punto a favor, 2 puntos a favor y 3 puntos a favor. Y si los 3 últimos los pintamos rojos, significarán que son puntos en contra, es decir, menos 4, menos 5 y menos 6. La pregunta es, ¿esta combinación nos dará o 13 puntos en contra? Veamos, si sumamos estos 3 números positivos, nos da el número 6, el cual se anularía con los 6 puntos en contra. Y sumando estos puntos en contra que tenemos, nos da menos 9. Entonces, esta no es la combinación adecuada. ¿Encontraste la combinación adecuada? Si lo pudiste resolver, muy bien. Si no pudiste, veamos cómo se hacía. Observemos que nos piden 13 puntos en contra. Esto significa que para llegar al número 13 negativo, si usamos, por ejemplo, primeros dados como puntos en contra, con esto no llegamos a menos 13. Esto nos dice, es probable, de que los dados con mayor número deban ser los negativos. Por ejemplo, si usamos a 6 y 5 como puntos en contra, tendríamos menos 11 puntos u 11 puntos en contra. ¿Cómo llegamos a menos 13? Solamente nos faltan 2 puntos en contra. Y observa que como estos números van en forma consecutiva, es posible asignar colores de manera que cada pareja nos dé un punto en contra. ¿Te diste cuenta cómo hacerlo? Muy bien. Si por ejemplo al 1 le damos un punto a favor y al 2 le damos el significado de punto en contra, tendremos 1 a favor, este sería 2 en contra y el total sería un punto en contra. De igual manera, si al número 3 lo pintamos de puntos a favor y al 4 de puntos en contra, tendríamos 3 puntos a favor y 4 puntos en contra. Y entre ambos nos darían otro punto en contra. Y así en total tendríamos los 13 puntos en contra. Bien amigos, que estés bien.